Bienvenidos a Memorándum, un espacio donde revisamos artículos científicos, editoriales, artículos de opinión, sobre radiología, prácticamente todos ellos, pero en algunas ocasiones de algunas otras áreas de la medicina que puedan impactar también en nuestro campo de la radiología. Y fíjense que el día de hoy les voy a platicar sobre un artículo que se acaba de publicar en línea, precisamente el día de hoy, 16 de marzo del 2021, en la revista Radiology, que como les digo está en línea, está en su página y es de Open Access, lo podemos ver prácticamente todos. Y tiene que ver con algo muy importante, se me hizo a mí, es el seguimiento de un estudio. El primer estudio de esto se publicó en el 2019 en el New England y tiene que ver con un ensayo clínico que se llama el DENS. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. El título del artículo en español sería algo así como Resonancia magnética complementaria a la mamografía para mujeres con mamas extremadamente densas. Resultados de la segunda ronda de detección del ensayo DENS. Y bien, vamos a ponernos un poquito en contexto con respecto a esto. Bueno, todos sabemos que la mamografía de detección es el estándar de examen principal para la detección temprana del cáncer de mama en mujeres con riesgo promedio. Es lo que constituye el screening anual que nosotros fomentamos a nuestras pacientes. Y aunque la tomosíntesis digital de mama ha mejorado la sensibilidad y la especificidad en el screening mamográfico, no ha habido ningún beneficio para las mujeres que tienen mamas extremadamente densas, independientemente de la edad. Además, el tejido mamario denso, per se, presagia un mayor riesgo de cáncer de mama. De hecho, en comparación con las mujeres con mamas grasas, las mujeres con mamas extremadamente densas tienen 17.8 veces más probabilidades de tener cáncer de intervalo después de una mamografía negativa. ¿Qué es esto? El que se llama el cáncer de intervalo, es decir, que te aparezca un cáncer entre una mamografía y la otra. Aquí nosotros preferimos tener las mamografías de screening cada año, pero hay países como Holanda, que es del que les voy a platicar este estudio, en donde está establecido que sea cada 2 años, y se acuerdan que hace poco revisamos también otro, en donde se hacía la mamografía cada 18 meses. Bien, la exploración por resonancia magnética de mama que se llama complementaria, es decir, aquellas en las que nosotros sugerimos o hacemos un estudio de resonancia magnética después de haber hecho mamografía o tomosíntesis y ultrasonido, se le hace a las mujeres típicamente con alto riesgo de cáncer de mama. Y este es el método que tiene la tasa de detección de cáncer más alta entre todas las modalidades de imagen de la mama, claro. Y existe un interés creciente en realizar resonancias magnéticas en mujeres que tienen tejido mamario denso y que se considera que tienen un riesgo intermedio o normal, vamos a decir así, de cáncer de mama. En estas mujeres, la mamografía de detección tiene una sensibilidad menor, ya sabemos, debido al efecto de enmascaramiento del tejido mamario denso. Fíjense que ya existe un estudio muy importante, que es el estudio DENS, la fase 1, como les decía. DENS quiere decir Dense Tissue and Early Breast Neoplasm Screening. Este estudio se ve en los artículos como DENSE. Y este estudio investigó la efectividad de agregar una herramienta de detección más que fuera más sensible para las mujeres que tenían mamas extremadamente densas. ¿Y cuál fue esa herramienta? Pues la resonancia magnética. Este estudio, como les decía, se publicó los resultados de la primera, vamos a usar una palabra porque así la utilizan ellos, de la primera ronda, de la primera vuelta de screening, que es lo que se llama la ronda de prevalencia, y esta, como les digo, se publicó en el 2019. ¿Y qué quiere decir esto? Les voy a poner un poquito fuera de lo que explican aquí, pero también lo mencionan, pero un poco nada más para aquellos que no han leído el artículo del New England, el anterior. Es un estudio entonces epidemiológico, ¿ok? En donde lo que se plantearon es, bueno, vamos a hacer, ahorita les explico más, pero estas mamografías y estas resonancias a esta población. Cuando tú empiezas, así sea también, por ejemplo,
en el cáncer de pulmón, cuando se hizo, ¿se acuerdan que lo platicamos, el screening de cáncer de pulmón? Pues lo que sucede es que si en este momento, como en cualquier otro tipo de screening que empecemos, cuando nosotros hacemos el primer estudio, pues vamos a encontrar muchos cánceres, porque lo que estamos viendo es realmente toda esa prevalencia, es decir, cuántos cánceres tenemos en este momento que estamos iniciando en el tiempo. Acuérdense que en este momento puede ser un año, puede ser más tiempo, pero simplemente es cuántos cánceres hay ahorita. Este es un estudio que se llama de prevalencia. Entonces, esta ronda de prevalencia es donde citaron a todas estas pacientes que ahorita les voy a decir y les hicieron mamografía y resonancia magnética. La segunda ronda, a esas mismas pacientes, es cuando se sigue esa corte de pacientes y entonces lo que vas a empezar a detectar ya no es la prevalencia, sino es la incidencia. Digamos que detectas todos los cánceres que había y ahora estás, como quien dice, empezando de cero y ahora vas a ver la incidencia. Entonces, en la primera ronda, después de una mamografía de screening negativa, la realización complementaria de una resonancia magnética, fíjense que en este estudio DENS dio lugar a una tasa de detección de cáncer adicional de 16.5 por 1000 exámenes, pero a un costo, por así decirlo, de una tasa de falsos positivos de 79.8, casi decir 80 por 1000 exámenes de detección. O sea, incrementamos nuestra detección en 16.5, 17 por 1000, pero tuvimos falsos positivos de 80 por 1000. En comparación con el grupo que se realizó solo la mamografía, en este estudio primero que les digo, la tasa de cáncer en el grupo de mujeres invitadas a la resonancia magnética se redujo de 5 en 1000 exámenes de detección a 2.5 en 1000 exámenes de detección. Y este 2.5, fíjense, de 1000 exámenes de detección de aquel estudio, en el grupo de invitación a resonancia magnética, consistió en una tasa de cáncer de 0.8 por 1000 exámenes de detección en las mujeres que realmente se sometieron a resonancia magnética. De estas, en aquel estudio fueron 4.783 de 8.061 mujeres invitadas, es decir, un 59%. Y se encontró un 4.9 de 1000 exámenes de detección en aquellos que no aceptaron la invitación a la resonancia magnética. Entonces, cuando tomamos ese 4, 9 y el 8, básicamente la mitad entre los dos grupos, pues da el 2.5 que les decía. La ronda de screening de prevalencia, o sea, la primera, con resonancia magnética, da como resultado un exceso de diagnósticos de cáncer debido a la detección, como les decía, de cánceres que estaban ocultos mamográficamente. Les hicimos a esas mamas densas, entonces encontramos muchos cánceres que no se detectaron obviamente en la mamografía. Pero para este estudio, lo que ellos suponen, esperan, es que las tasas de detección de cáncer en las rondas posteriores, que ahora se van a llamar de detección de incidencia, como les decía, sean más bajas, pero también esperan que se reflejen mejor el beneficio potencial de la detección que está en curso. Por lo tanto, es esencial comprender claramente los resultados a través de múltiples rondas de detección de resonancia magnética de mama. De manera similar, tampoco sabemos mucho sobre el impacto clínico que va a tener este screening complementario con resonancia magnética en mujeres que tienen mamas densas sin otro factor de riesgo, ¿okay? Porque mucho de lo que se ha estudiado de la resonancia magnética y de las indicaciones son aquellas pacientes que tienen factores de riesgo asociados, ya sabemos. Entonces hay dos cuestiones importantes. Primero, la mayor detección de cáncer con resonancia magnética se traduce en una reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Y en segundo lugar, es el número de subtipos agresivos de cáncer detectado con esta resonancia magnética sobre la mamografía lo suficientemente grande como para justificar todas esas compensaciones, esos problemas que da el sobrediagnóstico, ¿sí? Como son los altos falsos positivos, ¿no? Entonces, los autores en este estudio presentan los resultados de la segunda ronda, la que se llama la ronda de incidencia. Acuérdense, la primera fue la ronda de prevalencia,
Esta es la ronda de incidencia del ensayo DENS, centrándose básicamente en estos factores. Primero, la tasa de recall, de rellamada, ¿sí? De cuando dices, ¿sabes qué? Encuentro algo y déjame volver a llamar a la paciente. 1. 2. Tasa de detección de cáncer. 3. Tasa de falsos positivos. 4. Valores predictivos positivos. Y 5. Las características del tumor. ¿Qué es lo que esperan ellos en este estudio? Es una reducción en la tasa de detección de cáncer en esta ronda de detección debido a un grupo más pequeño de cánceres prevalentes, porque ya todos esos ya se quitaron, junto con una reducción en la tasa de falsos positivos debido a la disponibilidad de exámenes de resonancia magnética previos. Entonces, es un estudio complejo y muchos de los datos ya están publicados y detallados en el estudio del New England del 2019, como les dije, y estos en sí se pueden acceder a través de línea o si entran a Clinical Trials, tiene un identificador, se los voy a comentar por si les interesa, es el NCT01315015. Ese es el número de registro de este Clinical Trial. Bien, este es un ensayo que es multicéntrico, obviamente fue prospectivo o es prospectivo, todavía está en curso, como se van a dar cuenta, y está integrado al programa bianual de detección de mamografías digitales con base en la población holandesa, todo esto se hizo allá, para mujeres entre 50 y 75 años. Fíjense bien, las mujeres eran elegibles para el ensayo DENS si tenían un resultado de mamografía negativo, o sea, si tenían un BRAF 1 o 2, y tejido mamario extremadamente denso, que se define como una densidad categoría 4. Y ellos la midieron con el software que la gente que se dedica a mama lo conoce muy bien, que es el software de imágenes Volpara. En este caso fue la versión 1.5. Fíjense, las mujeres se asignaron al azar al brazo de intervención, es decir, aquellas que se iban a invitar a someterse a un screening complementario de resonancia magnética. En ellos fueron 8.061, ¿se acuerdan que les había dicho? O el brazo de control, que era simplemente el estudio mamográfico bianual. En este caso había 32.312 pacientes. El ensayo ha sido diseñado para constar de 3 rondas de selección consecutiva. Por eso les digo que todavía faltan resultados, como ellos mismos van a decir al final del artículo. ¿Okay? Esta es la segunda ronda. Entonces hay una ronda de, repito, prevalencia, que fue la que empezaron y ya está publicada. Esta es la ronda de incidencia y en la siguiente va a ser muy interesante, como lo comentaré al final, porque es donde vamos a encontrar muchas de las preguntas que tenemos. Entre diciembre de 2011 y enero de 2016, 4.783 mujeres en el brazo de intervención, aquellas que les dijeron que si querían participar, pues participaron en la primera ronda de detección del ensayo y se sometieron al primer examen de resonancia magnética de detección. Las mujeres que completaron la primera resonancia magnética de detección eran elegibles para una segunda ronda de resonancia magnética, o sea, si habían respondido a su próxima invitación del programa regular, obviamente, de detección de mamografías y tenían un resultado de detección negativo, porque si tenían positivo, pues obviamente ya les daban tratamiento. La elegibilidad para una segunda ronda de resonancia magnética fue independiente de cualquier cambio en la densidad mamaria desde la primera ronda. O sea, no porque hubiera cambiado, la sacaban del estudio. Simplemente, o sea, independientemente de eso, que no fueron muchos pacientes, pero de todos modos se incluyeron. ¿Okay? Como resultados, ¿qué características tenían las participantes? Bueno, pues de las que les decía, 4.783 mujeres que participaron en la primera ronda del ensayo DENS, 3.436, o sea, un 72%, también participaron en la segunda ronda de detección de resonancia magnética. Fíjense que es interesante, o sea, 72% tenemos datos de esas mujeres, 3.436. Las mujeres a las que se les diagnosticó cáncer de mama después del primer examen de resonancia magnética o con un cáncer de intervalo entre un estudio y el otro, acuérdense que aquí son 2 años, recibieron seguimiento clínico y por lo tanto ya no fueron invitadas al ensayo
dense. ¿Okay? De estas fueron, como les decía, no muchas, fueron 83 pacientes. Las mujeres que no fueron invitadas a una ronda de screening mamográfico posterior, debido a su edad, porque también tenían ya más de 75 años, entonces se salían del grupo, como les decía, que era de 40 a 75, o ya sea porque emigraron o porque murieron, esas pacientes obviamente también salieron. Los que rechazaron la invitación para hacerse una mamografía o aquellos que se retiraron activamente del ensayo antes de repetir la invitación, pues obviamente no se les hizo y no fueron incluidas. En total, de esas fueron 319 pacientes. Si resumimos, entre otros muchos datos que vienen aquí, la tasa de participación exitosa de la resonancia magnética entre las que fueron invitadas nuevamente fue del 81%, o sea, muy alto, 3.436 de las 4.252. Para aquellas pacientes que participaron en la segunda ronda de screening de resonancia magnética, fíjense, la media de tiempo entre el primero y el segundo examen de resonancia magnética fueron 103 semanas, o sea, prácticamente los 2 años. Y entre la segunda mamografía y el segundo examen de resonancia magnética, la media fue de 8 semanas, lo que tuvieron la separación que hay entre estos dos estudios. O sea, la correlación va a ser bastante buena. Bien, en cuanto a esos resultados de las tasas de rellamado y la biopsia, pues bueno, obtuvieron una tasa de rellamada de 32 por cada 1,000 exámenes de detección. Y de esas, 84 de estas mujeres se sometieron a una biopsia de mama, lo que resultó en una tasa de biopsias de 24 por cada 1,000 exámenes de detección. Aquí vienen las partes interesantes del artículo, lo que son los resultados. La tasa de detección de cáncer de la segunda ronda fue de 5.8 por 1,000 exámenes de detección, en comparación con lo que les había dicho de la tasa de detección de cáncer de 16.5 por 1,000 de detección en la primera ronda. Fíjense otra cosa interesante. La tasa de falsos positivos en la segunda ronda fue de 26.3 por cada 1,000 exámenes de detección, en comparación con una tasa de falsos positivos de 79.8, casi 80, como les dije al principio, por cada 1,000 exámenes de detección de la primera ronda. ¿Okay? Entonces, 26 contra 80 de falsos positivos. Vamos a analizar un poquito más esto porque es lo que preocupa muchas veces. La tasa de falsos positivos, debido a las puntuaciones de BI-RADS-3, fue de 5.2 por 1,000 exámenes de detección en la segunda ronda, frente a 31 por 1,000 exámenes de detección en la primera ronda. Fíjense cómo bajó, de 31 a 5 los falsos positivos cuando decíamos que era BI-RADS-3. La tasa de falsos positivos debido a las puntuaciones de BI-RADS 4 y 5 fue de 21.1 por 1,000 exámenes de detección en la segunda ronda, comparado contra 48.7 de detección en la primera ronda. ¿Okay? Entonces fíjense cómo también bajó del 48, vamos a tenernos ahí como 48.7, o sea 50 a 21, o sea casi un poquito más de la mitad. El otro valor que se acuerdan que les dije que iban a seguir es el valor predictivo positivo, y aquí básicamente o prácticamente quedó igual, les voy a comentar. El valor predictivo positivo del rellamado, o sea, para volver a llamar a las pacientes en BI-RADS ya sea 3, 4 o 5, fue de 18.2 en la segunda ronda en comparación con 17.4 en la primera, no estadísticamente significativo. El valor predictivo positivo de una clasificación 4-5 fue de 21 en la segunda en comparación con 23.9, o sea 24 en la primera. Y el valor predictivo positivo de la biopsia fue del 23.8 en la segunda contra el 26.3 en la primera. Entonces no hubo mucha, en general todo más o menos ahí con alrededor del 20 y tantos. Bien, con respecto a las características del tumor, fíjese que en la segunda ronda de resonancia magnética a 20 mujeres se les diagnosticó un cáncer de mama, de las cuales 6 eran carcinoma ductal in situ y 14 eran carcinomas invasores o invasivos.
Para comparar, si incluimos los hallazgos de la primera ronda, la tasa de detección del carcinoma ductal in situ fue de 1.7 por 1000 exámenes de detección en la segunda ronda, en comparación con 3.1 por cada 1000 exámenes en la primera ronda. El porcentaje de carcinoma ductal in situ entre todos los cánceres detectados en la segunda ronda fue del 30%, o sea, 6 de 20. ¿Se acuerdan que detectaron 20 en total y 6 eran ductales, el 30%? En comparación con el 19%, que son 15 de 79 en la primera ronda. Todos los casos detectados de carcinoma ductal in situ fueron de grado intermedio o alto. En la segunda ronda, esto es bien interesante, ninguno de los cánceres detectados por resonancia magnética presentaron ganglios positivos, o sea, 0 de cada 1000 exámenes, ¿ok? Y también se encontraron en un estadio tardío. Ninguno se encontró en un estadio tardío, es decir, 2 o 4, ¿sí? 0 de 1000, ¿ok? Eso es bien importante. En comparación, aunque no es mucho, pero en comparación con la primera, en donde se detectaron 1.9 por 1000 exámenes, ¿sí?, para ganglios positivos y 1.5 por 1000 exámenes para un estadio tardío, de 2 a 4. La proporción de cánceres invasivos de alto grado, grado 3, fue comparable en la primera y en la segunda ronda de detección, 6.8 y 6.7 respectivamente. Bien, en la segunda ronda de detección, los 14 cánceres invasivos, que se acuerdan que les dije, era un total de 20, 6 in situ, carcinoma ductal in situ, los 14 cánceres invasivos fueron positivos para los receptores de estrógeno y o progesterona, en comparación con 56 de los 64 cánceres invasivos en la primera ronda de detección. Entonces, ¿qué comentarios podemos hacer? ¿Qué discusión hacen aquí los autores con respecto a estos hallazgos? Pues bueno, en el ensayo DENSE, recuerden, es Dense Tissue and Early Breast Neoplasm Screening, las mujeres con mamas extremadamente densas que tienen un mayor riesgo de cáncer de mama y en las que el screening mamográfico tiene una sensibilidad limitada, en este estudio se examinan cada 2 años con una resonancia magnética de mama complementaria. En eso consiste este estudio. En comparación con la primera ronda, la tasa adicional de detección de cáncer de la segunda ronda fue menor, 5.8, frente a 16.5 por cada 1000 exámenes, ¿ok? Y la tasa de falsos positivos mostró una fuerte reducción de 26 por 1000. Ahorita en la segunda, anteriormente teníamos 79, ¿sí?, por cada 1000. Entonces, bajó bastante esos falsos positivos, como les dije. Todos los tumores detectados en la segunda ronda estaban en estadio temprano, 0-1. Prácticamente, como les dije, en la segunda ronda. La proporción de carcinoma ductal in situ fue mayor en la segunda ronda, proporcionalmente, que en la ronda de prevalencia, que fue la primera, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Recuerden, 30%, que eran 6 de los 20, contra 19%, que eran 60 y tantos de los 70 y tantos, algo así. En la segunda ronda, todos los casos del carcinoma ductal in situ fueron de grado intermedio o alto. Se anticipó, y así lo mencionan ellos, la reducción de la tasa de detección de cáncer porque se espera un grupo más grande de cáncer de mama prevalente en la ronda de prevalencia que no se puede detectar solo con la mamografía, como les dije pues allá al principio de lo que platicamos. Eso siempre prácticamente sucede con todos los estudios de corte, donde vamos a seguir un grupo de pacientes a lo que ustedes quieran. Prácticamente en los primeros tiempos, si lo hacemos una sola, o sea que sea continuo, si vamos a detectar muchas cosas, imagínense que estamos hablando del estudio de Framingham, el que ustedes quieran, en donde empezamos y claro que al principio vamos a detectar pues mucha arteriosclerosis o muchos cambios de insulina, o muchos cambios de la obesidad, en fin, lo que ustedes quieran, o si estamos hablando de tabaco es de cáncer de pulmón o de enfisema. Ahí vamos a detectar muchos al principio, pero si seguimos esa corte,
Después ya no vamos a ver la prevalencia, sino vamos a entender la incidencia. Y así también es como entendemos cuál es el curso normal de la enfermedad. ¿Qué es lo que aparece primero? Por ejemplo, en el caso del tabaquismo, que primero aparece la bronquitis crónica, después el enfisema, después el cáncer de pulmón. Tenemos una historia de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, aquí ya conocemos esto, entonces lo que están haciendo es esta detección en prevalencia y después conocer la incidencia. Entonces, en la medida en que nosotros ya teníamos ese estudio de prevalencia, pues claro que se anticipó esa reducción que yo les decía de la tasa de detección de cánceres. Eso también se ha observado en otros estudios prospectivos de detección de resonancia magnética. Hay muchos, pero de los que ellos mencionan, que me tocó revisar también, es uno de un autor que se llama Kuhl, que está publicado en el Radiology del 2017, que es prácticamente el único estudio que utiliza la resonancia magnética para detección de cáncer en pacientes que tienen riesgo normal, no en alto riesgo, porque de eso sí hay mucha información, pero en pacientes de riesgo normal, ¿okay? Sin que fueran mamas extremadamente densas, simplemente fue este estudio. En este estudio del Dr. Cole, les decía, los participantes tenían entre 40 y 70 años, aproximadamente el 20% tenía mamas extremadamente densas, pero el diseño no fue para eso, fue para hacer mamografías a todas las demás. En ese estudio, que les digo que está en Radiology del 2017, los intervalos de detección variaron entre 12 y 36 meses. La tasa de detección de cáncer promedio fue menor en las rondas de incidencia, como en esta, fue de 6.9 comparado con 22.6 en la de detección. Pero fíjense aquí, pasó una cosa interesante, porque esto sí está publicado en ese estudio. El primer cáncer incidente se detectó en una resonancia magnética casi 3 años después de su examen de detección anterior. Entonces, estos resultados de ese estudio sugieren que para el screening por resonancia magnética en una población de riesgo medio, normal, se podría considerar un intervalo superior a 2 años. Sin embargo, esto necesita pues más investigación. Eso es lo que está publicado por Cole. Bueno, regresando al presente estudio, la reducción observada en la tasa de falsos positivos ya se esperaba, como les dije, y se puede explicar en parte porque ellos mismos ya tenían disponibles el estudio de resonancia magnética de la primera ronda. Entonces, si tenían algo, pues claro que podían comparar y decir, esto que yo le hubiera llamado, o sea, como ellos le llaman call, yo le hubiera llamado sospechoso, pues ya sé que estaba desde hace 2 años, entonces simplemente no le voy a decir eso, ¿ok? O ya veo francamente que esto cambió, entonces esto sí me da una certeza mayor de diagnóstico. Entonces, por eso disminuyeron francamente sus falsos positivos. En el estudio de Cole también observaron una tasa de falsos positivos más baja en la incidencia en las pruebas de detección de prevalencia, que fueron de 47 comparados contra 99 en la primera, que fue la prueba de detección, en la primera ronda de prevalencia. 99 contra 47. Bien, los autores mencionan también las limitaciones de su artículo, y una de ellas es que este estudio, que las tasas de cáncer de intervalo después de la segunda ronda aún no están disponibles, ya que esto requiere un seguimiento más prolongado y la vinculación con el registro de cáncer del propio país, de Holanda. Sí, a diferencia del estudio de Cole, en donde lo hicieron más largo y por lo tanto detectaron su primer cáncer hasta los 3 años, ¿recuerdan? Bueno, ahorita nada más tenemos un seguimiento de 2 años. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esperar más. Entonces se informarán, dicen ellos, en artículos posteriores como una medida indicativa de la mortalidad por cáncer de mama. Ahora bien, este ensayo no es lo suficientemente grande como para analizar el efecto del screening por resonancia magnética sobre la mortalidad global o específica del cáncer de mama. Pero si publicarán por separado un análisis modelado, lo van a hacer un modelo como el otro que les platiqué en otro podcast, del impacto del screening por resonancia magnética sobre la mortalidad basado en los datos del ensayo. Entonces, esa es esa información que ellos mismos dicen que se publicará después.
También dicen que no se pueden generalizar los resultados de este estudio, ya que las mujeres son predominantemente blancas y participan en el screening bianual en lugar del anual, que es más común en muchos otros países, como el nuestro, en México. El hecho de que estas mujeres sean participantes recurrentes en un estudio de detección de resonancia magnética, pues obviamente también puede llevar per se a un sesgo de selección, es decir, son pacientes, 81% quisieron participar y regresaron, quiere decir que obviamente son pacientes que están muy comprometidas con el estudio y que no necesariamente representa lo que va a ser en la población. Recuerden que incluso en el primer estudio ellos solo tuvieron una aceptación a la invitación del 59%. Actualmente, también sabemos que debido a los tiempos de adquisición y lectura de resonancia magnética que son más cortos, la resonancia magnética corta o abreviada, vamos a decirle así, se considera una opción más factible y probablemente más rentable para la detección que el protocolo de diagnóstico completo que se utilizó y que se sigue utilizando en este estudio en el DENS. Acuérdense que esto también lo vimos para la resonancia magnética de próstata. ¿Se acuerdan que hay secuencias cada vez cortas? Así también para stroke y otros, que hay secuencias cada vez más cortas con la idea de utilizar la resonancia magnética en un proceso de screening. ¿Okay? Bueno, entonces ellos dicen que la situación, están conscientes de eso, pero por otro lado dicen que este protocolo, el DENS, permite una evaluación, o permitiría, diría yo, una evaluación posterior del rendimiento de un protocolo de adquisición corto en investigaciones futuras. ¿Por qué? Pues porque ellos hicieron en el protocolo, que no se los leí porque está bastante largo y complejo, todo lo que hicieron con resonancia magnética, todas las secuencias y demás, el que lo quiera revisar, pues ahí vienen, pero básicamente hicieron un estudio muy completo. Dentro de ese estudio está la adquisición dinámica bitemporal híbrida, que ahora es considerada el estándar para resonancia magnética corta o abreviada de la mama. Entonces, ellos hicieron lo que se haría en un momento determinado y que le podrías criticar y decir, bueno, pero es que yo no voy a meter a una paciente 1 hora. No, con 15 minutos tienes si haces este protocolo abreviado. Bueno, ellos hicieron ese protocolo, ¿sí?, de la adquisición dinámica bitemporal híbrida, además de las otras secuencias convencionales. ¿Okay? Entonces, en resumen, los autores presentan la primera ronda de datos de seguimiento de los resultados iniciales del ensayo DENS. La primera ronda de seguimiento, acuérdense, la primera ronda fue la de prevalencia, esta es la de primera de seguimiento, va a haber otra, ¿ok? Abordando el tema clave del beneficio en el screening de resonancia magnética complementaria de mujeres con mamas extremadamente densas. Los datos actuales también plantean preguntas sobre los tipos de cánceres detectados y la posible superposición con la mamografía. ¿Sí? Podríamos decir que podrían darse las dos situaciones, o sea, lo puedes de todos modos detectar en la mamografía y a esas pacientes, por estar en protocolo, de todos modos se les hizo resonancia magnética, aunque el criterio era de que saliera negativo en la mamografía. Además, ¿sería posible en un momento determinado, es una pregunta, ¿no?, sustituir la mamografía por la resonancia magnética por completo? O en última instancia, ¿cuál es el impacto de la resonancia magnética de detección en la tasa de mortalidad por cáncer de mama? Recuerden, eso ya lo hemos visto en otros estudios de screening también aquí, tanto de pulmón como de próstata, que una cosa es que nosotros tengamos cáncer, en este caso de mama, y la otra cosa es que cuál es la mortalidad por cáncer de mama. Pues bien, esperemos encontrar las respuestas en la próxima ronda de datos. Ellos dicen que lo publicarán tan pronto como yo supongo que un par de años más, cuando tengan el resultado de esa tercera ronda, ¿sí?, que será, como les decía, ahí lo hacen cada 2 años, pues entonces tendremos a lo mejor respuestas a estas preguntas que estoy comentando. Muchas gracias por su atención. Por favor, si tienen algún comentario o sugerencia, déjelo en las diferentes plataformas, en mi página memorandum.mx, y agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.